Yo nací en octubre del 76 en la Argentina. Cuando yo tenía 8 meses, mi familia se exilió en Brasil, en el 77, en San Pablo, donde vivimos desde el 77 hasta el 84, cuando mi familia volvió a la Argentina. Yo tenía 7 años. Yo empecé a estudiar en física, en la licenciatura en física en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, hay un departamento de física. Bueno, ahí hice mi carrera hasta, bueno, cuando terminé, poquitos días después me fui un año a Japón. El doctorado lo terminé en septiembre de 2001. Había decidido terminar el doctorado como también una cuestión de, bueno, esto me lo debo a mí mismo porque evidentemente Argentina no ofrecía posibilidades. Digamos, alguien me había dicho así muy tajantemente, dice, mira, o haces lo que querés o vivís en Argentina. Hay que alquilar, hay que comprarse una heladera, un colchón, digamos. Sobre todo, bueno, cuando, digamos, si uno no viene de, digamos, claro, viste, o tener, qué sé yo, una casa armada, digamos, uno tiene que armar una casa, ¿no? Sí. Mira, en Brasil desde el 96 en que yo me fui hasta alrededor del 2005, poner 2006, creo que había una diferencia muy grande entre la ciencia argentina y la brasilera. Brasil había empezado a crecer bastante en su producción científica y no así la Argentina. No ver gente en la facultad de la generación intermedia, o sea, uno veía gente joven o becarios y todo eso, y profesores así ya senior, ¿no? Así, pero tipos de cuarentones no. O sea que era, oh, bueno, ¿y a dónde están, no? Decidirme a estudiar a Brasil, donde hice entonces toda mi carrera de grado, una maestría y un doctorado, que eso fueron durante 12 años. Yo me fui en el 96 y volví en el 2008. En el 2008 volví como investigador del CONICET. Empecé a ver un despegue de la ciencia en Argentina, que bueno, que digamos, uno cuando está afuera lee todo, los diarios, ¿no? Entonces, bueno, así como se va enterando de las cosas malas o de las cosas que fueron ocurriendo, bueno, como lo de Costequi, Santillán y todo esto, también, bueno, empezamos a ver que había algo que se empezaba a mover que era muy distinto, ¿no? Y bueno, ahí pasó cuando Néstor asume y que, bueno, empieza a tomar algunas medidas que, bueno, para muchos de mi generación era, por primera vez pasaba lo contrario, ¿no? Así, en vez de decepcionarse con un presidente, es decir, mira qué bien lo que está haciendo este tipo, ¿no? Después Argentina empezó a crecer mucho también. De hecho, en ese momento yo jamás imaginé que iba a poder volver a vivir a Argentina. Volver al país era como un sueño, ¿no? Así, yo quisiera volver y hacer lo que quiero en Argentina, ¿no? Contradiciendo lo que me habían dicho. Soy bastante familiero, quería estar más cerca de mi familia. Tengo 4 hermanos, todos vivían acá. Mis papás vivían acá, mi papá y mi mamá vivían acá. Mi hermana se había casado, se veían venir los sobrinos. Digamos, uno nació aquí y ama esta tierra. Entonces, bueno, poder volver era, bueno, es el sueño, ¿no? Yo en Brasil conocía a muchos argentinos que se habían quedado desde la dictadura en Brasil, ¿no? Nosotros fuimos a la dictadura, después volvimos acá, hice primera y segunda acá y después volví a Brasil. Y yo veía la vida de las personas argentinas que viven en el exterior y no quería yo llegar a grande. Yo veía eso, que era siempre una constante añoranza, un recuerdo de la Argentina. Y yo la verdad me siento re porteño, tenía ganas de estar acá, cerca de mi familia, de comer dulce de leche y volver a Almagro, que es el barrio de mi infancia, donde volví a vivir. La Secretaría de Ciencia y Técnica lo que hace es una cosa, le preguntan a las instituciones qué es lo que piensan que necesitarían hacer para mejorar su estructura científica. Un llamado oficial con documentos para llenar y todo eso. Bueno, presentábamos ahí una idea de hacer, de trabajar con nanotecnología. Yo trabajo con materiales magnéticos nanoestructurados, bueno, estos materiales que creamos de diversas maneras. Venía trabajando eso hace mucho, desde cuando estaba en La Plata. Yo en un momento decidí que quería volver
Y me puse a averiguar las posibilidades y bueno, está esta posibilidad de volver como investigador del CONICET y así que me volví. Presentamos los papeles, yo hago el pedido de ingreso a carrera de CONICET. Los ingresos desde el exterior se pueden hacer en forma extemporánea, o sea, a cualquier momento uno presenta los papeles y bueno, las comisiones que evalúan normalmente los ingresos a carreras evaluaron los míos y me dieron el ingreso. Entonces bueno, esto ya fue a principios de 2007, enero, por ahí. Sí, por ahí. Y entonces ahí bueno, a volver. El hecho de que la Argentina haya empezado a admitir nuevamente investigadores en el CONICET y a tener cierta inversión en ciencia y tecnología me permitió volver. Inusitado completamente, ¿no? Porque en definitiva era lo que era, digamos, que te pongan la alfombra roja para volver. Entonces, bueno, más que bien, digamos, es todo lo que uno necesitaba, todo lo que uno necesitaba. Vienen a intentar desarticular el sistema científico-tecnológico, vienen a destruir el sueño colectivo de tener una independencia tecnológica, vienen a instalar la compra llave en mano de tecnología, vinieron a destruir al Estado argentino, a reducirlo con la lógica de mercado y es por eso muy importante que cada ciudadano entienda que acá no hay una defensa corporativa. Cuando uno habla del sistema científico argentino, no puede pensar en un plan efectista. Se trata de inversión, no de gasto público, y de inversión a largo plazo. Esta reducción presupuestaria tiene algo, primero es pésimo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, empiezo a regar una plantita, la plantita empieza a sacar brotes, a lo mejor da una florcita, capaz que el año que viene empieza a dar un fruto y ahí dejó de regarla. Entonces, sí, bueno, ¿cuál es la idea? En el CONICET, por ejemplo, habían designado ingresos a carrera a fines del año pasado, una cosa así como 850. La perspectiva con este nuevo presupuesto es que este año se anuncien ingresos a carrera por menos de la mitad. En el modelo de país que se plantea, ¿la ciencia tiene algún sentido? Bueno, pero en el modelo menemista seguro que no. Y esa fue la expresión, bueno, a lavar los platos, ¿no? Y yo creo que la comunidad científica lo tomó en el sentido profundo del asunto. Es decir, no tenemos lugar. Entonces, lo que pasaba en aquel tiempo, que era, se recortaban el número de becas que se daba, los ingresos a carrera eran limitadísimos. Hubo años donde prácticamente no hubo ni ingresos, ni becas, entonces era un sistema muy restricto. Sí, más de la mitad de mis compañeros de la licenciatura están afuera, o sea, terminaron sus carreras y... Gente que se empezó a quedar, gente conocida, amigos, familia, etcétera, que se empezó a quedar sin trabajo, con muchísimo miedo. El que no perdió el trabajo está bastante afectado, y las condiciones de protesta también cambiaron, porque es muy difícil protestar cuando uno tiene miedo de ser despedido en un marco en donde hay un montón de otros que ya han sido despedidos y que están dispuestos a trabajar por cualquier salario. Uno tiende a pensar que, bueno, no habría que confiarse tanto, sí, porque, bueno, destruir es más fácil que construir, ¿no? Y hay cosas que ha costado mucho construirlas, llevarlas adelante. La ciencia y tecnología es una parte de la sociedad, pero que se desarrolla en la medida en que desarrollemos la educación, no hay otra solución. Y en la medida en que la educación no avance, con inversiones más importantes, con una independencia de las instituciones religiosas, del pensamiento religioso, no siento que estamos avanzando. Hay películas que uno ya las vio varias veces, entonces la situación de falta de fondos es ampliamente conocida, ¿no? O sea, una reducción en el presupuesto para las universidades nacionales, con lo cual hay una doble, es una maniobra de pinzas por todos los recovecos del sistema de ciencia y técnica, que es el que yo conozco, después en otras áreas no lo sé. La situación se está poniendo muy compleja. Hay una ideología de fondo que es decir, bueno, corten el gasto público, entonces ahí reduzcamos los valores que se le dan nominalmente, pero
eso decidido por gente que no tiene ni idea. Entonces, y eso ya nos está pasando en varias áreas. Gente que no tiene ni idea se pone a decir, bueno, vamos a cortar acá, sacamos esto, ponemos, siempre en función de que la planilla Excel del valor, ¿no? A ver este panorama también hacíamos como un chiste interno, que es que ¿a dónde nos vamos a ir? La situación en el resto de los países de la región está muy complicada. En los países donde hay mucho desarrollo en la ciencia y la técnica, México, Brasil, etc. Bueno, ahora las elecciones de Estados Unidos también han marcado, o sea, se vuelve problemático irte a vivir a Estados Unidos y además no te dan ganas tampoco. Los países europeos, muchos de ellos también, y además hay un giro político hacia la derecha importante en todos esos países también. En medio de este pesimismo me viene a la cabeza muchas veces una frase de Cortázar que habla de que la sociedad es un río de puentes y de calles y que uno lo que hace es crear en este río unas islas donde con gente querida y que se cuida y se respeta. Esta es nuestra tierra, entonces sí, bueno, no vamos a regalar lo que hicimos hasta ahora.